Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde exploramos los dramas más intensos, los romances más apasionados y los secretos más jugosos del mundo otomano moderno. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, chismes y situaciones explosivas que involucran a algunas de las estrellas más brillantes de Turquía. Vamos a hablar de fiesta, celos, pasados que vuelven para atormentar y, por supuesto, del siempre complicado mundo del amor y las relaciones en las series turcas. Prepárense porque esto se va a poner muy, pero muy interesante. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos semanales con las últimas noticias, reseñas y análisis de sus series turcas favoritas. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, manos a la obra. Vamos a empezar con una serie que ha dado mucho de qué hablar y que, sin duda, encaja perfectamente con nuestro tema de hoy, Senkalkam. Pero antes de entrar en la serie en sí, vamos a calentar motores hablando un poco sobre el contexto que rodea a sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un auténtico fenómeno. La química era innegable, la conexión palpable. Y como ya saben, esa chispa se tradujo en un romance que encandiló a fans de todo el mundo. Esta serie es una comedia romántica que combina momentos divertidos con situaciones llenas de tensión y drama. Los protagonistas son Hande Erçel, interpretando a Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Kerem Bürsin, en el papel de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. La sinopsis, en resumidas cuentas, es la siguiente: Eda pierde su beca para estudiar arquitectura en el extranjero debido a una decisión de la empresa de Serkan. Desesperada, acepta un peculiar contrato con él, fingir ser su prometida durante 2 meses. A cambio, Serkan le devolverá su beca. Por supuesto, lo que empieza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en algo mucho más profundo. El amor, mis queridos, siempre encuentra la manera de colarse en la trama. ¿Por qué Senkalkam encaja en nuestro tema de fiesta, celos y pasados revueltos? Bueno, por varias razones. Primero, las fiestas y eventos sociales son una constante en la serie. Serkan, como un hombre de negocios exitoso, asiste a numerosas reuniones y celebraciones, donde la tensión entre él y Eda se hace palpable. Estas fiestas, a menudo llenas de gente influyente y exparejas celosas, crean el escenario perfecto para los malentendidos y los conflictos. Piensen en esas miradas furtivas, en esos roces accidentales, en esas conversaciones cargadas de dobles sentidos. Todo un festín para los amantes del drama. Y hablando de celos, prepárense. Senkalkam está repleta de escenas donde los celos son el motor principal de la trama. Tanto Serkan como Eda tienen motivos para sentirse celosos el uno del otro, ya sea por exparejas que resurgen, por admiradores secretos o por la simple inseguridad que surge cuando se está enamorado. Los celos de Selin, la ex prometida de Serkan, son un elemento recurrente que pone a prueba la relación entre los protagonistas. Selin, con su elegancia, su astucia y su aire de superioridad, es la antagonista perfecta, la que siempre está ahí para sembrar la duda y generar conflicto. Pero lo más interesante en relación con nuestro tema, es cómo el pasado influye en el presente de los personajes. El carácter frío y distante de Serkan tiene sus raíces en un trauma del pasado, un evento trágico que lo marcó profundamente. Este pasado, que él intenta ocultar, resurge constantemente, afectando su relación con Eda y obligándola a enfrentarse a sus propios demonios. El pasado no es solo un recuerdo, es una fuerza viva que moldea el presente y amenaza con destruir el futuro. Un dato curioso sobre Senkalkam es que la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era tan evidente fuera de la pantalla, que terminaron convirtiéndose en pareja en la vida real. Aunque su relación terminó, el impacto que tuvo en la serie es innegable. La autenticidad de su interpretación, alimentada por sus sentimientos mutuos, hizo que Senkalkam fuera un éxito rotundo a nivel mundial. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque después de la ruptura, Hande Erçel ha sido vinculada sentimentalmente con Hakan Sabank, un empresario turco perteneciente a una de las familias más influyentes del país. Este nuevo romance, o al menos la especulación sobre él, ha generado un auténtico terremoto en el mundo del fandom turco. De repente la historia de Senkalkam, con sus celos, sus pasados revueltos y sus triángulos amorosos, se replica en la vida real. ¿Siente Kerem Bürsin celos de Hakan Sabank?
¿Cómo influye este nuevo romance en la percepción que tenemos de la relación entre Ande y Kerem? Estas son solo algunas de las preguntas que se hacen los fans en las redes sociales. Ahora, cambiemos de rumbo y vayamos a una serie que también explora los celos y los secretos del pasado, pero con un tono mucho más dramático, Kukur. Kukur es una serie de acción y drama criminal que sigue la historia de la familia Koval, una poderosa familia que controla el barrio más peligroso de Estambul, conocido como Kukur. Aras Buluti Nemli interpreta a Yamak Koval, el hijo menor de la familia, que regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio. La trama se centra en la lucha de los Koval contra diferentes grupos criminales que intentan apoderarse de Kukur. La serie está llena de intrigas, traiciones, violencia y, por supuesto, profundas conexiones familiares. Kukur no es solo una serie de acción, es un retrato crudo y realista de la vida en los barrios marginales de Estambul, donde la ley la imponen las familias y la supervivencia es una lucha constante. ¿Dónde entran la fiesta, los celos y el pasado en Kukur? Bueno, aunque no es el foco principal de la serie, las fiestas y celebraciones, a menudo organizadas por la familia Koval, son momentos cruciales para establecer alianzas, mostrar poder y revelar secretos. Estas fiestas suelen estar marcadas por la tensión y la desconfianza, ya que cada personaje tiene sus propios intereses y agendas ocultas. No son fiestas para relajarse y disfrutar, son campos de batalla donde se negocian alianzas, se firman pactos y se planean traiciones. Los celos también juegan un papel importante en Kukur, especialmente en las relaciones amorosas de los personajes. La lealtad a la familia a menudo entra en conflicto con los sentimientos personales, lo que genera situaciones de celos y traición. Las relaciones entre Yamak y Sena, y más tarde entre Yamak y Efsun, están plagadas de inseguridades y desconfianza, alimentadas por los secretos y las amenazas que acechan en Kukur. El amor en Kukur siempre está teñido de sangre y violencia. Pero es el pasado el que realmente define a los personajes de Kukur. El pasado de la familia Koval, lleno de violencia y decisiones difíciles, persigue a cada uno de sus miembros. Los traumas del pasado, como la muerte de seres queridos o las traiciones familiares, influyen en sus acciones y motivaciones en el presente. El pasado también define el carácter de los enemigos de los Koval, que a menudo buscan venganza por agravios cometidos en el pasado. En Kukur, el pasado nunca muere, siempre vuelve para atormentar a los personajes. Un dato interesante sobre Kukur es que la serie se ha convertido en un fenómeno cultural en Turquía. La música, la moda y el lenguaje utilizado en la serie han influenciado la cultura popular turca. Además, la serie ha sido elogiada por su representación realista de la vida en los barrios marginales de Estambul. Kukur no es solo una serie, es un reflejo de la sociedad turca, con sus luces y sus sombras. Cambiando completamente de género, vamos a hablar ahora de una serie que explora los celos y la venganza desde una perspectiva diferente, Intikam. Intikam es un drama de acción y suspense, adaptación de la serie estadounidense Revenge. Beren Saat interpreta a Yağmur Özden, una joven que regresa a Estambul bajo una nueva identidad para vengarse de las personas que arruinaron la vida de su padre y lo llevaron a la cárcel injustamente. La serie sigue el plan metódico de Yağmur para exponer a los culpables y limpiar el nombre de su padre. Para ello se infiltra en la alta sociedad de Estambul y manipula a sus enemigos para que se destruyan entre sí. Yağmur es una mujer fría, calculadora y despiadada, dispuesta a todo para lograr su venganza. En Intikam, las fiestas y eventos sociales son el campo de batalla de Yağmur. Son el escenario perfecto para recopilar información, sembrar la discordia y ejecutar sus planes de venganza. Yağmur utiliza su encanto y su inteligencia para ganarse la confianza de sus enemigos y manipularlos a su antojo. La alta sociedad de Estambul es un nido de víboras, y Yağmur sabe cómo moverse en él. Los celos son una herramienta clave en la estrategia de Yağmur. Ella utiliza los celos y la envidia para enfrentar a sus enemigos entre sí, creando alianzas y traiciones que facilitan su venganza. Las relaciones amorosas también se ven afectadas por los celos, ya que Yağmur utiliza sus romances para obtener información y manipular a sus objetivos. El amor en Intikam es solo un instrumento más en el plan de venganza de Yağmur. Pero es el pasado de Yağmur el que la impulsa a buscar venganza. La injusticia que sufrió su padre la marcó profundamente y la convirtió en una persona fría y calculadora. El pasado también define a sus enemigos, que están atormentados por sus propios secretos y culpas. En Intikam, el pasado es una carga que todos los personajes llevan a cuestas.
Un dato curioso sobre Intikam es que la serie fue un éxito rotundo en Turquía, consolidando a Beren Saat como una de las actrices más populares del país. La serie también fue elogiada por su ritmo trepidante, sus giros inesperados y sus personajes complejos. Intikam es una serie adictiva, que te mantiene pegado a la pantalla hasta el final. Por último, pero no menos importante, quiero mencionar una serie que, aunque no se centra directamente en la fiesta, sí que explora las consecuencias de las decisiones tomadas en el pasado y cómo los celos pueden destruir relaciones. Aşk Memnu. Aşk Memnu es un drama romántico que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. La serie se centra en la relación adúltera entre Biter y Belul, el sobrino de Adnan, y en las consecuencias devastadoras que tiene su amor prohibido. Aşk Memnu es una serie clásica, que ha marcado un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Aunque no hay muchas fiestas en el sentido tradicional de la palabra, la casa de los Ziyagil se convierte en un escenario constante de interacciones sociales, cenas elegantes y reuniones familiares, donde la tensión entre Biter y Belul es palpable. La casa de los Ziyagil es un microcosmos de la sociedad turca, con sus convenciones, sus hipocresías y sus secretos. Los celos son un tema central en Aşk Memnu. Biter siente celos de la relación entre Adnan y sus hijos, y también de la atención que Belul presta a otras mujeres. Belul, por su parte, siente celos del matrimonio de Biter con Adnan y de la riqueza y el poder que éste representa. Los celos consumen a los personajes y los llevan a tomar decisiones impulsivas y destructivas. En Aşk Memnu, los celos son un veneno que corroe el alma de los personajes. Pero es el pasado de Biter el que la impulsa a buscar un escape en la relación con Belul. Biter se siente atrapada en un matrimonio sin amor y busca en Belul la pasión y la emoción que le faltan en su vida. El pasado de Adnan, marcado por la pérdida de su esposa, lo hace vulnerable a las manipulaciones de Biter. En Aşk Memnu, el pasado es una herida que nunca cicatriza. Un dato interesante sobre Aşk Memnu es que la serie es considerada una de las mejores telenovelas turcas de todos los tiempos. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, y ha sido adaptada en varias ocasiones. Aşk Memnu es una serie atemporal, que sigue emocionando a los espectadores a pesar del paso de los años. Y bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las fiestas, los celos y los pasados revueltos. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Y recuerden, el drama no solo está en las series, también está en la vida real. La historia de Hande Erçel, Kerem Bürsin y Hakan Sabancı es un claro ejemplo de ello. Hemos visto cómo estos elementos, presentes en diferentes series y géneros, pueden crear dramas intensos, romances apasionados y situaciones explosivas. Hemos analizado cómo los celos pueden destruir relaciones, cómo las decisiones tomadas en el pasado pueden perseguirnos en el presente y cómo las fiestas y eventos sociales pueden ser el escenario perfecto para revelar secretos y tramar venganzas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre sus series turcas favoritas. Déjenme en los comentarios qué les parecieron estas series y cuáles son sus momentos favoritos relacionados con el tema de hoy. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.